Vamos a iniciar y vamos a ver el matrimonio de una mujer virtuosa y vamos a ver Proverbios 31, que la vez pasada creo que me acuerdo que en alguna clase como que también vimos Proverbios 31 y vimos algunas cosas de lo que nos habla Proverbios 31. Proverbios 31 lo escribió el rey. ¿Cómo se llama la clase? Se llama El matrimonio de una mujer virtuosa. Si alguien tiene abierto su micrófono, lo pueden cerrar. Es que yo estoy escuchando como que hay voces o... ¿Sí? ¿Ya todos tienen cerrado? Gracias. Ok, gracias. Vamos a ver el matrimonio de una mujer virtuosa y lo que habla Proverbios 31. Proverbios 31 lo escribe el rey Lemuel, pero son consejos y enseñanzas de la mamá del rey Lemuel y lo que su mamá le enseña al rey Lemuel acerca de los excesos, acerca de las mujeres, acerca del alcohol, a lo mejor hasta acerca de cómo elegir una buena esposa y qué tenía que tener una mujer virtuosa y qué tenía que tener esa esposa. El capítulo 31 de Proverbios es está escrito del abecedario, está escrito, se me fue la palabra, creo que aquí lo tengo en mis, si alguien la sabe, pero ¿Es acróstico, ¿no, Pau? ¿Es una qué? ¿Acróstico? Sí, exacto. Se me fue la palabra. Es un acróstico, porque todo el capítulo de Proverbios está el alfabeto hebreo. Entonces, si ustedes abran su Biblia junto conmigo y vamos a ver Proverbios 31, tal vez algunos ya lo saben, pero para los que no lo sabían, vamos a Proverbios 31. Y vamos a ver que todo el capítulo es un acróstico del alfabeto hebreo. De hecho, en el título, no sé si en su Biblia diga, pero en la mía sí dice acróstico a la mujer ejemplar. Y dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Sayin. Todo eso es el alfabeto hebreo y está escrito de esa forma. Está escrito pues en hebreo, ¿no? O sea, es un acróstico, pero si leemos Aleph y el capítulo 10 empieza mujer ejemplar, a lo mejor no van a decir, ay, pero no concuerda con lo que pasa que está escrito en el alfabeto hebreo. Por eso está así, para que entiendan. Y bueno, los que ya lo sabían, solo es como un dato cultural, pero son consejos que le da la mamá del rey Lemuel para cómo elegir una buena esposa, para cómo tener un buen gobierno, porque el rey Lemuel gobernaba una ciudad que se llamaba Masa. Algunos dicen, algunos dicen, no hay pruebas ni evidencias de que así lo sea. Algunos pensaban que era el segundo nombre del rey Salomón y algunos otros lo asocian con el rey Ezequías. Vamos a Génesis capítulo 24, versículo 15. Y habla acerca de los hijos de Ismael. Pero tampoco hay pruebas de que así lo sea. Y algunos otros dicen de que el rey Lemuel era un rey que ni siquiera fue judío, sino era un rey extranjero que nada más tenía toda puesta su confianza en Dios. Pero eso es lo que se dice y en realidad no se sabe. Vamos al capítulo 24, versículo 15. Estos datos que les estoy dando son como datos culturales nada más. Dice, capítulo 24, versículo 15. Ay, no es ese. No es ese, pero si después ustedes lo pueden buscar acerca de los hijos de Ismael. Y me acuerdo que es en el versículo 15 donde habla acerca de que reinaba un lugar que se llamaba Masa. Entonces, por eso es que también lo asocian con Ezequías. Pero en realidad no se sabe bien quién era el rey Lemuel ni de dónde provenía. Nada más se sabe que el capítulo 31 son consejos, muy buenos consejos y excelentes consejos de sabiduría que le da su madre
para cómo elegir una buena esposa, para que se cuidara de las mujeres, para que se cuidara de los excesos, para que se cuidara de tener un buen gobierno. Y esto es lo que habla acerca de la mujer virtuosa. Y fíjense, vamos a regresar a Proverbios 31 y vamos a leer el capítulo 10. Proverbios 31, 10. Si ustedes lo tienen primero que yo, me gustaría que lo leyeran. ¿Solo el 10, Pau? Sí, ahorita solo vamos a leer el 10. Por favor, Lore, gracias. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Gracias, Lore. La mía dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas, pero empieza con una pregunta el capítulo 10. Dice, mujer ejemplar, ¿quién la hallará? Y el problema es que muchos esposos no han hallado a sus esposas. Y esta es la primer pregunta. Dice, ¿quién la hallará? Y esta primer pregunta es para los esposos. ¿Tú ya hallaste a tu esposa? Porque el punto de hallar a tu esposa no es solo que la veas y que digas, aquí está al lado mío, o que la veas físicamente. El punto de hallar a tu esposa es que tú puedas sacar lo mejor de ella. Por eso empieza con esta pregunta. Dice, ¿quién la hallará? Porque de eso se trata, de que el esposo pueda sacar lo mejor de la esposa, sus mejores cualidades. Todas tenemos cualidades, todas tenemos errores, pero la pregunta es, como dice el capítulo 10, ¿quién la hallará? Porque los varones de Dios están encargados de sacar lo mejor de su esposa. Y las esposas estamos encargadas de sacar lo mejor de nuestros esposos. Dios desea que como equipo nosotros nos pulamos y saquemos lo mejor de los dos. Que yo halle y saque lo mejor de mi esposo, pero que mi esposo halle y saque lo mejor de mí. Y sepa, dice, que es como las piedras preciosas. ¿Dónde se encuentra una piedra preciosa? Por ejemplo, las perlas, pues las tienen que buscar, las tienen que encontrar, las tienen que hallar, las tienen que pulir. El oro también se tiene que fundir. Entonces, Dios desea que como equipo nosotros nos podamos hallar. Dice, es más valiosa que las piedras preciosas. Nosotros estamos encargadas de sacar lo mejor de nuestro esposo, pero nuestros esposos están encargados de sacar lo mejor de nosotras. Y esta pregunta se la quiero hacer a los esposos. ¿Tú has sacado lo mejor de ella? Tú puedes decir, yo ya la hallé porque sí saco lo mejor de ella, porque yo la limo, yo la pulo, yo la impulso, yo la motivo, yo hablo palabras de bendición y yo me he encargado de sacar lo mejor de mi esposa. El problema es que hay muchos matrimonios y muchos esposos que no han sacado lo mejor de sus esposas. Y esta es la pregunta que hace el capítulo 10. ¿Tú ya hallaste a tu esposa? Y si no la has hallado, tienes que encontrarla, porque tú has sido predestinado por Dios para que tu esposa saque lo mejor que hay en ella. Vamos a ver, el esposo es responsable de sacar los dones y los talentos de su esposa. Tú la debes de encontrar, de pulir y de hacer que se vea igual de hermosa que se vería una corona o una piedra preciosa. Esto es lo que vamos a aprender del capítulo 10. Y vamos a ir a Proverbios 31, que es el capítulo que estamos viendo, pero vamos a ir al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Muchas gracias, Mari. Dice, es como los barcos mercantes que traen muy lejos su alimento. Un barco mercante va de aquí, va a la izquierda, va a la derecha, va de norte a sur. Un barco mercante está viajando todo el tiempo porque está transportando cosas, está trasladando cosas. La mujer virtuosa es aquella mujer
que dice la palabra de Dios que va y viene todo el día. En todo el día no para, en todo el día está trabajando, y no quiere decir que seamos más uno que el otro, sino que tenemos capacidades diferentes, pero normalmente no paramos, sino estamos como un barco mercante que vamos de aquí para allá. Y los dos somos igual de importantes. Así como el esposo es el encargado de proveer la casa, la esposa es igual de importante porque todo el día está de aquí para allá, cuidando de su casa, cuidando de sus hijos, protegiendo a sus hijos. Por eso la Biblia nos compara con un barco mercante. Vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 1. Y vamos a leer qué dice. Dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Amén. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia es como aquella que es descuidada, que es despilfarradora, que no es una buena administradora, que todo se le descompone, que se le descompone la licuadora, que se le descompone la lavadora, que ya chocó el coche, porque no es una mujer sabia, sino es una mujer necia que con sus manos destruye no solo lo que Dios ha puesto en lo natural, sino también destruye lo que Dios ha puesto en lo emocional. Es aquella mujer que no tiene cuidado de sus hijos, es aquella mujer que no está pendiente de sus hijos, que no cuida de sus hijos, es aquella mujer, esa es una mujer necia que no sabe cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos, más que dice que la sabia sabe edificar y sabe bendecir su casa, sabe proteger a sus hijos, sabe ser una buena administradora, sabe honrar a su esposo, sabe edificar el hogar que Dios ha puesto en sus manos y sabe honrar el matrimonio y la familia que Dios le ha dado. Hace un trabajo en equipo, porque acuérdense que no somos rivales ni es un duelo de poderes, sino es un trabajo en su equipo, es un trabajo de equipo. Es que tú sepas tener esa sabiduría para edificar tu casa y lo que Dios te ha dado. Es trabajo en equipo, sacar lo mejor de los dos. Yo soy encargada de sacar lo mejor que hay en mi esposo, sus dones, sus talentos, sus capacidades. Dios me puso a mí para impulsarlo y para bendecirlo y para edificar mi hogar. Y se trata de que lo hagamos en equipo, no de que seamos rivales, ni de que sea un duelo de poderes, ni pensemos que uno es más importante que el otro, porque Dios a los dos nos dio capacidades, nos dio dones, nos dio talentos, y dentro del matrimonio también nos entregó un lugar, nos entregó un rol que nosotros debemos de desarrollar. La responsabilidad del matrimonio es de los dos. Un matrimonio no fracasa porque uno tenga la culpa. Un matrimonio, yo creo que la mayoría de veces fracasa porque los dos somos encargados de sembrar semillas. Podemos sembrar semillas malas o podemos sembrar semillas buenas. Los dos somos responsables de cuidar, de proteger el matrimonio, porque eso es algo que Dios nos entregó a los dos. Igual que la educación de nuestros hijos, nosotros somos los dos responsables de en qué les instruimos, qué les enseñamos, en qué les estamos educando. Somos responsables los dos. También es importante que así como Dios dice que el hombre debe de hallar a su esposa, de igual manera las mujeres nos dejemos hallar por nuestro esposo, porque muchas veces los esposos quieren sacar lo mejor de sus esposas, sus dones, sus talentos, sus capacidades, pero muchas veces las mujeres ponemos una resistencia y no nos dejamos guiar por nuestros esposos. La Biblia nos dice que ¿quién hallará a la esposa? El esposo es el encargado, pero nosotros también debemos de dejarnos hallar, debemos de dejarnos guiar, debemos de dejarnos bendecir. Es importante que nos dejemos encontrar.
El problema de muchos matrimonios es que el esposo no ha hallado a su esposa. Vamos a ver el versículo 11 y vamos a ver varios versículos hoy del capítulo 31. ¿Qué dice el versículo 11 de Proverbios 31? ¿Alguien lo tiene? Sí, ¿Yo? Sí, gracias, Maguito. ¿Lo puedes leer? Sí. Su marido puede confiar en ella y ella enriquecerá en gran manera a la vida. Amén. Dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. La relación de ambos está compenetrada. Dice la palabra de Dios que su esposo confía plenamente en ella. O sea que se identifican a nivel espiritual, se identifican a nivel emocional, se identifican a nivel físico, porque hay una compenetración, hay un complemento donde el corazón de su esposo está confiado en ella. Y esto trae bendición y esto trae riquezas de parte de Dios. Esto quiere decir que se identifican ambos, los dos, a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel físico. Y dice la palabra de Dios que honra y riquezas y larga vida hay de parte de Dios. Entonces, por eso dice, no necesita de ganancias mal habidas. Porque como el favor de Dios está en su matrimonio, como el favor de Dios está en sus casas, como el respaldo de Dios está con ellos, no necesitan de ganancias mal habidas porque saben que las riquezas vienen de la mano de Dios, porque saben que la provisión viene de la mano de Dios. Vamos a ir al versículo 12. Dice, ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. O sea que ella honra a su esposa, la mujer virtuosa honra a su esposa. Yo me imagino a la mamá del rey Lemuel diciéndole estos consejos, diciéndole, busca una mujer que te honre, busca una mujer que sea fuente de bien y no de mal todos los días de tu vida, que hable palabras de bendición, tú hablas palabras de bendición que vienen de parte del corazón de Dios. Porque la mujer virtuosa es una mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo y tu esposo recibe esas palabras de bendición. Tu esposo recibe ese consejo que viene de parte de Dios. Los esposos, yo estoy segura que muchas veces lo que tu esposa te hable es de parte de Dios, pero tienes que saber escuchar el consejo. Tienes que saber escuchar lo que ella te está hablando, porque lo que ella te está diciendo cuando viene de parte de Dios va a ser de bendición a tu vida. Las mujeres fuimos creadas para ayudar, para servir, para bendecir. Y cuando nos sentimos amadas, cuando nuestros esposos nos han hallado, entonces nos vamos a poder sentir en un matrimonio sano, en una familia sana, pero es importante que también los hombres abran sus oídos y sepan escuchar el consejo de sus esposas. Cuando una esposa se siente amada, va a poder cumplir con el propósito de Dios, va a poder cumplir con el propósito de Dios en sus hijos, en su familia, con su esposo. Cuando una esposa se siente amada, puede cumplir con el propósito de Dios. Vamos a leer el versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13? ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Amén. Dice, ella encuentra lana y lino, o sea que es una mujer que está trabajando, una mujer que fue a buscar telas, pero encontró esas telas y está trabajando en hacer abrigos, en hacer ropas, para cuando vengan los tiempos de frío y poder cubrir a su familia en tiempos de invierno. Pero dice
Dos cosas aquí. Está hablando de dos telas. Encuentra lana y encuentra lino. La lana se usa en el tiempo de frío. Esa es una mujer que encuentra lana y que está trabajando con esa tela para poder cubrir a su familia en los inviernos de la vida. Pero también dice que encuentra lino. El lino se usa para tiempos de calor. Cuando hay mucho calor, cuando hay tiempos a lo mejor de sequía, cuando hay tiempos a lo mejor de desierto, es una mujer que está trabajando también con el lino para que cuando haya tiempos de sequía, su familia y su esposo puedan encontrar frescura. Cuando haya tiempos de frío y cuando haya tiempos de invierno, puedan encontrar el calor. Pero cuando haya tiempos de calor, puedan encontrar esa frescura. Qué padre, qué bendición escuchar la palabra de Dios y cómo Dios nos habla. Dos telas distintas, lana y lino, porque es necesario cubrir en los tiempos de frío, pero también es necesario que dé frescura en los tiempos de sequía, cuando a lo mejor hay tiempos difíciles, cuando la tierra está seca, dice que los viste con lino. Es una mujer que también sabe portar buenas noticias y sabe buscar lo que necesita su familia para que todo el equipo, tanto el esposo como los hijos, se encuentren bien, se encuentren a salvo, pero también es una mujer que busca la bendición económica, porque la lana y el lino son materiales muy costosos. A mí me encanta el lino, pero es muy caro. Usar unos pantalones de lino más o menos, o una guayabera de lino, ¿cuánto cuesta? Pues yo creo que mínimo unos 1,500 pesos para arriba, ¿no? Porque hay guayaberas hasta de carísimas. Igual el lino, la lana, son telas que son costosas. La Biblia nos habla de dos telas distintas. Entonces, la mujer virtuosa es aquella que también sabe encontrar bendición económica en su familia, bendición económica para su familia. Esa bendición que viene de parte de Dios, para que lo que Dios pone en sus manos, ella lo multiplica, lo hace crecer. Qué bendición la palabra de Dios y cómo Dios nos enseña esto. Dos materiales costosos y dos materiales diferentes. El hombre es el que provee los medios para que la esposa pueda cumplir con la otra parte. El hombre es el encargado de proveer. Dios ha puesto sobre ustedes una unción, Dios ha puesto sobre ustedes un manto, Dios ha puesto sobre ustedes ese sacerdocio. Dice la palabra de Dios que ustedes son sacerdotes y ustedes tienen esa unción para poder hacer riquezas de parte de Dios y son los encargados de llevar los recursos al hogar para que la mujer los pueda administrar, para que la mujer pueda cumplir con el propósito de Dios en sus vidas. Yo sé que muchos hoy en día los dos trabajamos, pero la palabra de Dios habla que el varón es el sacerdote, que el varón es el proveedor. Y ustedes como varones deben de tomar esa posición y deben de tomar esa área y de conquistar esa área que Dios les ha entregado, porque sobre ustedes está esa unción. Vamos a ver el versículo 13. ¿Quién lo puede leer? No, vamos a ver el 14. ¿Qué dice el 14? Dice, es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Ese lo vimos hace ratito, ¿verdad? Que vamos de aquí para allá y la Biblia nos compara con un barco que va de aquí para allá porque en todo el día no paramos. Es una mujer que es trabajadora. El 15. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Muchas gracias, Sarita. Dice que es una mujer que es muy trabajadora porque se levanta muy temprano, pero sabe nutrir a su familia. Dice, da de comer a su familia. Y no se refiere la Biblia solo al alimento físico, al alimento natural. Es una mujer que sabe nutrir a su familia espiritual
anímica y naturalmente. Es una mujer que sabe cuidar los alimentos de sus hijos, que no le da refrescos, papitas, chocolates, chatarras y que coman lo que sea, sino que sabe cuidar la alimentación de sus hijos, sabe tener una dieta balanceada para nutrir naturalmente a sus hijos, pero también es una mujer que sabe nutrir el espíritu de sus hijos, el espíritu de su familia. Es aquella mujer que dentro de ella tiene todo lo necesario para poder nutrir a su familia. Pero si el esposo no provee la casa, ¿cómo la mujer va a poder nutrir y a sus hijos? Si el esposo no trae la provisión y no trae los recursos, entonces no puede cumplir con el propósito de Dios. Por eso en el punto de hace ratito les decía que es importante que los varones también tomen ese territorio, porque si ustedes no llevan los recursos a la casa, entonces también las mujeres cómo pueden cumplir con el propósito de parte de Dios. Nutrir a su familia en el área espiritual. Nutrir es ora por ellos, les da la palabra, les lee la palabra, los anima a servir en la iglesia. Es una mujer que le da el primer lugar a Dios. ¿Qué haces cuando te encargas de, por ejemplo, de hacer el súper en tu casa? ¿Quién me puede decir? ¿Alguna mujer que me diga qué haces como para poder hacer la lista? O no sé si hagas un menú a la semana o cuando vas al súper. Algo que ustedes hagan. No se escuchó lo último, pastora. No se escucha nada. Y no. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Nosotros, Paco y yo, normalmente tratamos de hacer un menú y bueno, ahora con la pandemia encontramos muchos proveedores que son mucho más económicos que ir al súper. Entonces, entonces planeamos las compras con los proveedores externos y ya solo lo que no puedes comprar, por ejemplo, en la carnicería o algo así, se compra en el súper y es en base a los requerimientos que tenemos normalmente, ¿no? Ok, algo importante, planeas qué compras vas a hacer. Gracias, Lore. ¿Y quién más? ¿Alguien más que me pueda decir? No nada más llegas y pides lo que sea, si no tienes una planeación de alimentos, de lo que vas a hacer de comer. ¿Quién más me puede decir? Yo hago mi lista. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, como que se está cortando al final. Yo hago mi lista, hago mi menú y algunas cosas compro en el mercado, otras en el súper, otras cosas en la carnicería y también voy comparando precios en los súper, ¿no? Digo, Walmart es más barato, no, pues no sé, tal, pero esto es más caro, y así voy comparando precios para comprar pues donde es más económico. Gracias, Marilau. Otra cosa importante que dijiste, ser una buena administradora, buscas precios, economizas, no eres despilfarradora y compras lo más caro o lo que sea, avientas al carrito. 2 características, planeas y también administras. Yo, por ejemplo, en mi caso, me gusta hacer un menú de toda la semana, porque así también igual hago mi lista de súper y digo, bueno, hoy vamos a comer rajas con pollo, mañana chiles rellenos, pasado pescado y así, ¿no? Entonces, si voy sin lista al súper, me gasto más de lo que tenía yo planeado. Pero si yo planeo y busco precios y llego con una lista y con un menú, entonces yo también digo, me economiza. Pero algo que también cuando yo me pongo a hacer mi menú semanal, es que tengo cuidado, que digo, bueno, hoy comemos verdura, mañana fruta, mañana carne, mañana... Trato de que la alimentación sea como balanceada, ¿no? De que haya de todo, que proteínas, carbohidratos, fruta, verdura. Entonces me gusta eso y en lo mismo es en lo espiritual. Tú te planeas también
y tienes cuidado de cómo vas a nutrir a tu familia. Y planeas, por ejemplo, voy a hacer el devocional hoy a las 8 de la noche y tengo que pedirle a mis hijos y a mi esposo que se hagan un espacio porque hoy a las 8 vamos a tomar la Santa Cena, como nosotros hicimos el lunes. No venimos a la iglesia, pero el lunes con mis hijas en la casa le dije a Memo, llévanos jugo de uva, vamos a cantar alabanzas, nos das una palabra, nos planeamos. Eso también es nutrir en lo espiritual. Tienes cuidado de las cosas que estás haciendo en lo espiritual. Cuidas qué están viendo tus hijos, qué no deben de ver. Cuidas que haya ese tiempo devocional. Cuidas que lean la palabra de Dios. Oras por ellos. Nutres. ¿Qué pasa cuando dejamos de dar de comer? Cuando no nutrimos de la manera correcta, pues hay una desnutrición. Y así como el cuerpo necesita alimentación, también el espíritu. Entonces es importante, de la misma forma que tenemos cuidado de nutrir en lo natural, pongamos ese mismo cuidado y esa misma atención de nutrir en lo espiritual, en lo anímico, en qué palabras estás hablando a tus hijos, palabras de bendición. Yo el otro día se me salió algo, les voy a abrir mi corazón, si me critican ni modo. Hice una sopa de nopal con guajillo y frijoles, ¿no? Y Sofi viene y me dice, mamá, dice mi papá que si hay más sopa de nopal, o creo que me dice, sírvele más frijoles para sus chiles rellenos, o creo que me pidió las dos cosas, más bien me pidió las dos cosas. Dice mi papá que si le sirves más de los dos, y entonces yo le dije a Sofi, dile que ya no hay, que la crisis está dura. Y entonces mi esposo me regañó y me dice, ¿por qué estás hablando eso? Y lo oí desde la mesa y le dijo a Sofi, dile a tu mamá que aquí siempre hay abundancia y que no hay crisis y que siempre en nuestra mesa va a haber abundancia y nunca va a faltar nada. Y en realidad no es por la crisis, lo dije porque es algo que decían en mi casa y fue un mal hábito haberlo dicho, porque en mi casa decía, la crisis está dura o la patria está pobre. Entonces fue algo que se me salió, fue un mal hábito que se me salió. Y le dije a Memo, ay, es que era una broma y no sé, pero es que son cosas que a veces no tenemos cuidado. Son cosas que a veces hablamos y no nos damos cuenta de las declaraciones que estamos haciendo. Entonces yo me arrepiento de haberlo dicho y le pido perdón a Dios de haber dicho eso, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y sí nos ha dado abundancia. Entonces no lo debí de haber dicho, pero se los comparto porque son cosas que a veces hablamos y no nos damos cuenta de lo que estamos declarando y de lo que estamos diciendo. Porque todo lo que declaremos con nuestra boca, será 10 minutos. ¿Quieres decir algo, Adolfo? No, perdón, me hablaron, no se ve que tenía el micrófono abierto, discúlpame. Ah, ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. El versículo 16. ¿Qué dice el 16? Dice, calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias. Y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Amén. Algo que hace la mujer virtuosa es que calcula sus gastos. Dice la palabra de Dios, el valor de un campo y lo compra con sus ganancias, pero después también dice, y planta un viñedo. Es una buena administradora, planea, calcula, pero también multiplica lo que Dios ha puesto en sus manos. Esos recursos no va y se gasta todo lo que Dios le ha dado, sino dice que ve un viñedo, visualiza ese viñedo y dice, con el recurso que tengo, voy a plantar cosas para multiplicar las semillas o los recursos que Dios ha puesto en mis manos. Vamos a leer el 17. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Vemos muchas veces que nos habla acerca de que es muy trabajadora, ¿verdad? De que es una mujer movida, de que es una mujer, yo creo que es buena para los negocios,
porque dice que es muy trabajadora, pero también dice decidida y se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Ceñirse es que también se ciñe con la palabra de Dios, que se ciñe con la verdad de Dios. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice Efesios 6, 14? Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Así es. Dice que se ciñe con la verdad y se pone la coraza de la justicia. Y esa es la verdad de Dios. Ella se ciñe con la cintura, se ciñe la cintura con la verdad de Dios. Y para lograr esto definitivamente necesitamos al Espíritu Santo para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. La mente y los pensamientos de nosotras, de las hijas de Dios, deben estar ligados a la mente de Cristo. Otra cosa importante, ¿qué dice Juan 15? Muchos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 15? Dice, yo soy la vid verdadera, habla acerca de la vid verdadera, ¿verdad? Y vosotros los pámpanos. ¿Qué dice? Vamos a leer Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Amén. ¿Leo más? Sí, quiero uno que dice, un versículo, Sarita, a ver si lo encuentras ahí, si no, ya le estoy buscando. ¿De ustedes las ramas? ¿Perdón? ¿Qué dice, y ustedes las ramas? No, que dice que sin Dios nada podemos hacer. Ok. Creo que está ahí en Juan 15, porque nos está hablando acerca de la vid verdadera y nosotros estamos conectados a esa vid, y cuando estamos conectados a esa vid tenemos vida, pero si nos desconectamos de la vid, nada podemos hacer y no podemos dar fruto. Por eso es importante que permanezcamos en la verdad. Sí, es Juan 5, ¿no? ¿5? Yo soy la vid verdadera y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Sí, es ese, gracias. Separados de mí, no pueden hacer nada. O sea que la mujer virtuosa es una mujer que está bebiendo de la vid verdadera, que es Jesucristo. Es una mujer que tiene sus ojos en un nivel espiritual, en un nivel viendo hacia Dios. Es una mujer que su corazón está conectado al corazón de Dios y que está bebiendo de la vid verdadera. Es importante, muy importante, que como hijas de Dios siempre busquemos el consejo, la aprobación, lo que Dios piensa de nosotros y beber de esa vid verdadera que es Jesucristo. Vamos a regresar a Proverbios 31 en el versículo 18. Proverbios 31. ¿Ya? Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. ¿Quién dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dice, su luz está encendida hasta altas horas de la noche. O sea que es una mujer que lee la palabra de Dios, que escudriña las escrituras, que su luz es Jesucristo y que está preparada para la venida del Señor Jesús. Es una esposa que es capaz de hacer todo cuando se agarra firmemente de Dios. Pero no solamente Proverbios 31 nos está hablando a las mujeres, sino también les está hablando a los hombres.
Nuestra luz debe de estar encendida y esa luz es Jesucristo. Debemos de velar y de cuidar por nuestra fe. Este tiempo está siendo un tiempo de verdad donde la palabra de Dios habla acerca de la parábola de las vírgenes y nos da una estadística. Nos dice que 5 vírgenes estaban dormidas y 5 vírgenes estaban despiertas. Y eso es algo que quiere decir que yo no soy Dios ni quiero hablar nada más así, pero la Biblia da una estadística que el 50% de la iglesia en la venida del Señor va a estar dormido y el 50% de la iglesia va a estar despierto. Y puedes venir y asistir a la iglesia, pero puedes pertenecer a ese grupo de las vírgenes dormidas. Es un tiempo de velar por nuestra fe y es un tiempo de velar porque esa luz que es Jesús en nuestro corazón esté latente y esté permanente. Porque son tiempos complicados donde si nosotros no cuidamos nuestra fe, no nutrimos nuestra fe, no nos estamos alimentando de la palabra de Dios y no estamos escudriñando las escrituras, puede pasar lo que habla la Biblia en la parábola de cuando viene el enemigo y se roba la semilla que fue sembrada. O cuando viene la enredadera y ahoga esa semilla que fue sembrada. Entonces es un tiempo de que tanto esposo y esposa, varón, mujer, joven, lo que seas, veles por tu fe. Que tu luz esté encendida y estés escudriñando la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? ¿No lo tiene nadie? Sí, Yo. Sí. No siempre. Tuyo, sí. Gracias. Anita. 21. Sí. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Muchas gracias. Dice que está preparada esa mujer, ese matrimonio, que es un matrimonio virtuoso, están preparados para los inviernos de la vida. Están con ropas dobles para las etapas frías. Y esas ropas dobles quiere decir, están buscando a Dios, están en oración, están escudriñando y leyendo la palabra de Dios. Esas son ropas dobles. La primera ropa doble es la oración. La segunda ropa puede ser estar en la búsqueda de Dios, estar buscando la presencia de Dios. Esas ropas dobles están para cuando vienen los tiempos difíciles, dice para los inviernos de la vida. Dice, no solo es que sepan superar los inviernos de la vida y las etapas frías, sino cómo está nuestro corazón en ese tiempo. Muchas veces cuando hay etapas complicadas, nuestro corazón se aleja de Dios, reniega de Dios, estamos con un corazón incrédulo, pero vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Porque es importante que esas etapas y esos inviernos de la vida las sepamos pasar guardando nuestro corazón, manteniendo nuestro corazón sano. En medio de las aflicciones, nuestro corazón debe de estar guardado. Proverbios 4, creo que versículo 13 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a leer Santiago capítulo 1. ¿Quién lo encontró ya? Yo lo tengo si quieres, Pau. Sí, gracias, Paco. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea que debemos de mantener nuestro gozo. Dice, cuando venga tiempos de problemas, mantengan su gozo. Pero qué difícil es esto, ¿verdad? Solamente guardando nuestro corazón. No es solo pasar la prueba, sino cómo está tu corazón en medio de la prueba. ¿Cómo está tu corazón en medio del invierno?
cómo estás dentro de ti, cómo está tu relación con Dios en medio de la aflicción. ¿Le estás pasando con gozo y con alegría o estás dejando que tu corazón se llene de amargura y de resentimiento? No solo es pasar la prueba, sino pasarla con el corazón correcto. Que ese invierno o que esa etapa difícil la superemos, pero con el corazón correcto, no llenos de amargura, no llenos de resentimiento, sino con alegría, sabiendo que Dios está con nosotros. Vamos a ver el versículo 22. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y de lino fino. El lino representa también la pureza de Jesucristo, y la mujer virtuosa se viste de la pureza de Jesucristo y también se viste, dice el 22, de púrpura, que eso significa la realeza de Jesucristo. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa. A esto se refiere, que también hay un sacerdocio sobre los hijos de Dios. Nos vestimos con la pureza de Jesucristo. El matrimonio virtuoso se viste con la pureza de Jesucristo, pero también con la realeza de Jesucristo. Versículo 23. Su esposo es respetado en la comunidad y ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Su esposo es un buen líder. En el matrimonio virtuoso, el esposo es un buen líder dentro y fuera de su casa, porque es un varón de Dios y es un hombre íntegro, que dice que es bien conocido en las puertas de la ciudad. No es un haragán, no es un mal proveedor, no es alguien que tiene problemas con el alcohol, sino es alguien respetado, es alguien que sabe respetar el sacerdocio que Dios ha puesto sobre él, es alguien que está lleno del Espíritu Santo y del Espíritu de la sabiduría de Dios para poder guiar su casa, para poder guiar a su esposa, para poder guiar a sus hijos. Versículo 25 y 26. ¿Quién lo quiere leer? Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Muchas gracias, María. Es una mujer sabia, es una mujer llena del Espíritu de Dios y es una mujer que está preparada para cualquier etapa de la vida. Y dice, se ríe de lo porvenir, porque es una mujer que está llena de gozo, que dentro de ella hay fuerza, que dentro de ella hay una fortaleza, pero no es una fortaleza solamente humana, porque a veces en los tiempos difíciles, a veces en los tiempos de prueba, dice, Señor, yo ya no tengo más fuerza, yo ya no sé de dónde sacar fortaleza. Por eso dice, es una mujer que fuerza y honor son su vestidura, porque la fortaleza viene de parte de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Y donde ya no podemos más, ahí Dios se hace fuerte. Es una mujer que recibe esa fuerza de parte de Dios y está llena del Espíritu de Dios. Vamos a leer el 28. ¿Alguien lo tiene? Sí, pastora, dice, sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Amén. Amén. Yo creo que aquí la mejor alabanza que puede tener una mujer o que puede tener una madre de familia o que puede tener una esposa es que su esposo esté metido con Dios y es que sus hijos estén metidos con Dios. Esa es la mejor recompensa, la mejor alabanza que podemos recibir nosotras como esposas y como mamás. Que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra familia caminen en el temor de Dios. No hay una mejor recompensa y yo creo que no hay una mejor alabanza que podamos recibir
que toda nuestra familia esté caminando en el temor de Dios, en el propósito de Dios, esté caminando en la presencia de Dios y buscando la presencia de Dios. Y yo creo que también hay una alabanza sincera, es una alabanza verdadera, no es una alabanza que viene de dientes para afuera, sino es una alabanza del corazón. Versículo 29. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Esta mujer no solo trata de hacer todo lo que vemos y leemos en este capítulo, no solo se trata de que lo tratemos de hacer, sino que dentro de nuestro corazón esté ese ser por querer agradar a Dios, por querer ser una verdadera hija de Dios. No solo se trata de que a lo mejor yo creo que muchas familias o algunas familias a veces tratan de dar una imagen, pero no es verdaderamente lo que hay dentro de sus hogares, sino la Biblia nos dice que seamos verdaderos, o sea que la familia es un matrimonio virtuoso que busca al Señor, que camina en el propósito de Dios, que honra a Dios y todo lo que Dios aprueba, que buscamos del Señor, que buscamos la presencia de Dios, no solo que tratemos de ser, sino que realmente nuestro corazón, no solo de dar una imagen a la sociedad, sino que realmente o cumplir una obligación, sino que realmente en nuestro corazón esté el deseo de agradar a Dios como familia, esté el deseo de agradar a Dios como matrimonio. Y dice el versículo 30, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios trae su recompensa a la mujer virtuosa, al matrimonio virtuoso. Dice, la belleza es pasajera. No solo se trata de que nos arreglemos por fuera, sino también de mantener el corazón agradable delante de Dios. Y por último vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 20. Dice, después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Después del pecado, Adán sacó a Eva de su corazón y la hizo madre de todos los que viven, pero ya no era su amada, ya no era su esposa, ya no era su varona, ya no era su costilla, porque después de haber pecado, hubo un rechazo en el corazón de Adán por Eva. Entonces es importante que nosotros como matrimonio, aunque haya tiempos difíciles, aunque nos equivoquemos, siempre busquemos la restauración, que siempre busquemos esa relación de compenetración a nivel alma, a nivel espíritu, a nivel físico como matrimonio. Que nos unamos en todo momento en un solo cuerpo, porque en la unidad y en el amor está la bendición. Dice la palabra de Dios, qué tremendo, que Adán la sacó y la rechazó. Es importante que siempre busquemos esa restauración como matrimonio, que regresemos al principio como Jesús nos manda, que regresemos al Génesis y a la ayuda perfecta. El capítulo 2, versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Regresemos al principio, a esa ayuda idónea. No es una ayuda ideal, sino es una ayuda idónea que Dios ha creado. Esa ayuda idónea como esposas, esa ayuda idónea que podamos bendecir a nuestras familias, que podamos bendecir nuestro matrimonio, pero es importante que ambos tomemos
la posición que Dios nos ha dado. Por eso esta clase es la mujer virtuosa, pero también el matrimonio virtuoso. Ahora, la tarea es que halles a tu esposa. Y la tarea es para las mujeres que halles a tu esposo, que todos los días tú saques lo mejor de él, de sus dones y de sus talentos, y que todos los días tu esposo saque lo mejor de tu esposa, lo mejor de sus dones y lo mejor de sus talentos. Esa es la tarea de aquí a que nos vayamos a la presencia de Dios, hallarnos el uno al otro todos los días de nuestras vidas.